Las juventudes hitlerianas eran atraídas por otros jóvenes que ya pertenecían a ella. Nosotros solamente queríamos participar y ser los mejores. Goebbels utilizó la muerte de Norkus como un pretexto para hacer publicidad. Y eran tan buenos amigos, pero había un cierto sabor de desconfianza. Los nazis utilizaron eficazmente la propaganda para obtener el apoyo de millones y millones de alemanes durante la democracia y posteriormente durante la dictadura. Museo de la Historia. La propaganda nazi. Joseph Goebbels. Bienvenidos sean todos a este programa, El Museo de la Historia. Hoy vamos a viajar y vamos a encontrarnos con la Alemania nazi y cómo una persona, desde su mente y con sus propias manos, pudo convencer a millones de alemanes para que se unieran y fueran fieles al partido nazi. Esta es la historia de Paul Joseph Goebbels. Nació el 29 de octubre de 1987 en las afueras de un pueblo en Düsseldorf, Alemania. Su padre trabajaba en una fábrica y su madre fue ama de casa que cuidaba de sus 4 hermanos. Joseph nació con una discapacidad de médula ósea en sus pies, lo que conoceríamos como pata de palo. Siempre tuvo esta discapacidad y sus padres, cuando él era muy pequeño, lograron pagarle una operación para la mejoría de sus pies. La operación hizo que una de sus piernas dejara de crecer y terminó permanentemente siendo más corta que la otra. Todos estos problemas en él ocasionaron un odio a la humanidad. Empezó un sentimiento de rechazo hacia todos. Siempre se enfocó en sus libros, siempre fue una persona muy estudiosa e intentó enlistarse en las fuerzas militares de la Primera Guerra Mundial. Lo declinaron debido a sus discapacidades, lo que lo hizo un poco reflexionar sobre la vida y sobre qué iba a hacer con ella. Se enfocó en la lectura, en los estudios y siempre desarrolló esa parte cognitiva, supliendo sus discapacidades. Escribía ideas sobre cómo veía el mundo y empezaba a rechazar un poco las doctrinas católicas, lo que lo llevó a poco verse a sí mismo como un filósofo, como un escritor, pero lastimosamente el pueblo no lo veía así. Casi nadie leía sus libros y casi nadie lo apoyaba, pensaban que estaba loco. Durante la Alemania nazi, Adolf Hitler buscó modificar el sentido peyorativo que había adquirido el término propaganda en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. En este sentido, su primera acción propagandista consistió en infundir en el pueblo alemán un concepto positivo de la propaganda. En 1924 Alemania sufrió una crisis, una depresión severa y por las calles se rumoraba que los nazis iban a cambiar Alemania, lo que a Goebbels le llamó la atención y decidió acercarse al partido. En los nazis encontró un hogar, por fin se sintió aceptado y por fin sintió que era parte de algo. Los nazis leyeron los libros que él tenía y se dieron cuenta que tenía un poder intelectual muy grande y un poder de convencimiento y una oratoria increíble. Así que decidieron ponerlo a cargo del departamento de propaganda pro-nazi. Esto surtió sus frutos, ya que él convenció a mucha gente de que se unieran al partido. Joseph Goebbels era el encargado de promocionar o hacer públicos los avisos del gobierno. Usó lo que hoy en día se conoce como el marketing social, recreando sentimientos de orgullo, promoviendo otro tipo de sentimientos fundamentados por completo en sus estrategias de guerra. Zur Arbeit, zu ihrem Wert. Su trabajo comunicacional ayudó a que Hitler fuera electo al Congreso. Después, cuando Hitler ascendió completamente, lo nombró ministro de propaganda del partido. En esta época, Goebbels veía a Hitler como un amigo, también lo veía como un salvador y tenían una estrecha relación de amistad tan fuerte que él lo veía como su ídolo y a la vez como su hermano. Entonces Hitler le da la orden a Goebbels de que empiece a censurar todos los libros que fueran en contra de los nazis. Él organiza una quema gigantesca donde empiezan a quemar muchos autores marxistas, comunistas. Hitler fue el primero en Alemania en entender la fuerza de los símbolos, las marcas y la importancia de crear una imagen de sí mismo para vender al pueblo.
Una vez en el poder, los nazis implementaron su estrategia de publicidad en el sistema educativo, en los juegos para niños, en los periódicos autorizados por el gobierno, películas o radio. Desde la primera infancia eran influenciados a leer y escribir simplemente con ideologías nazis. En los textos se incluían líderes nazis y se hablaba de los valores retrógrados. La educación física y salidas de campo para los estudiantes era para ser entrenados para el Tercer Reich. Además de controlar la educación superior y media, los nazis estaban preocupados por la formación de los niños y de los futuros adolescentes. Lo más importante para los nazis era poder identificar a las futuras generaciones con su ideología. En esta época, el nivel de censura de Goebbels ya era muy fuerte. Todos los medios de comunicación estaban censurados. ¿Y qué pasó? Tenía que reemplazar el material que antes estaba disponible para toda la comunidad con material nuevo. A lo que se dio cuenta que la manera para llegarle sentimentalmente al pueblo alemán, la manera más efectiva, era mediante el cine. En 1932 existió una novela, película, propaganda llamada Hitler Jungweiz, el joven hitlerista, basada en la vida real de Herbert Norkus. Era un miembro de la juventud hitleriana. Esto se convirtió en una lectura obligatoria para todos los miembros. En los capítulos iniciales describe las dificultades de Norkus. Esta historia es retratada como una pandilla desordenada. Uno de los esfuerzos de engaño más tristemente celebrados del nazismo fue la creación de un campo de gueto para judíos en Terezín. En este gueto decidieron filmar una película sobre este campo y gran parte de esta película fue filmada un verano posterior a la visita de la Cruz Roja. En ella se muestran los prisioneros de la gueto mientras asisten a conciertos, juegan fútbol, trabajan en huertos familiares y descansan bajo el sol. Y las SS pues obligaban a los residentes a trabajar como escritores, actores, decoradores, entre otros. Y para esto muchos niños participaron en la filmación a cambio de comida, incluidos leches y dulces que obviamente normalmente nunca recibían. Los nazis utilizaron eficazmente la propaganda para obtener el apoyo de millones y millones de alemanes durante la democracia y posteriormente durante la dictadura, con el fin de facilitar la persecución, la guerra y el genocidio en contra de nosotros los judíos. La propaganda es una forma de transmisión de información que tiene como objetivo influir en la actitud de una comunidad respecto a una causa o posición, presentando solamente un lado o aspecto de un argumento. Esta es usualmente repetida y difundida en una amplia variedad de medios de comunicación, con el fin de obtener el resultado deseado en la actitud de la audiencia. Vinica, otra propaganda antisemita nazi, con frecuencia vinculaba a los judíos con los temores de las audiencias alemanas y extranjeras. Este cartel en particular fue exhibido en la Unión Soviética, ocupada por los alemanes para fomentar el fervor antisoviético y antisemita. Otra estrategia mediática realizada con fines de captar más seguidores fueron los Juegos Olímpicos organizados por Alemania en 1936, donde ellos pensaban y creían que con esto iban a demostrar que Alemania siempre fue poderosa. Luego de la Primera Guerra Mundial, como se supo, quedaron muy deprimidos. Ese era el momento de salir a la luz, demostrando que eran capaces y por esta razón organizaron y querían mostrar cómo los Juegos Olímpicos serían una vitrina para darle visibilidad a los seguidores nazis del Führer. Ver cómo entraba Hitler y la gente levantaba su mano derecha era espeluznante, pero emocionante, porque ellos mostraban una Alemania pacífica. A él también nos lo mostraban como un hombre de paz que jugaba con perros, con las personas, pero luego nos dimos cuenta que eso no era así.
Hitler lo que quería era demostrar que Alemania podía y por eso organizó los juegos. Y era emocionante ver cómo caminábamos y las banderas estaban decorando todas las calles. Pero luego, sin saber esto, desató la Segunda Guerra Mundial y tenía toda una mentira muy bien preparada. Yo quería conocer a Owens, quería competir con él y logramos competir, pero el trato que le daban era diferente, pues en esa época en Estados Unidos todo lo que se veía era racismo y los trataban muy mal, pero fue curioso porque cuando él ganó, el Führer ni siquiera le dio la mano y salió del estadio. Los nazis utilizaron eficazmente la propaganda para obtener el apoyo de millones y millones de alemanes durante la democracia y posteriormente durante la dictadura, con el fin de facilitar la persecución, la guerra y el genocidio en contra de nosotros los judíos. Convirtiéndolos, Joseph Goebbels, con su maquinaria propagandística, en el enemigo común, y poniéndolos detrás de este gran símbolo que es la esvástica, que parte siendo utilizada en estos escritos espirituales de la India. Se cumple el primer paso de la propaganda nazi, tener a los judíos como el enemigo común y derrotarlos, detrás de un símbolo, algo que los unificaba como país, y este fue la esvástica. Y ya que hablamos de los símbolos, me gustaría detenerme en la esvástica. Tiene una larga historia y un poder duradero, predominantemente como símbolo icónico de los nazis. Este símbolo se utilizó por lo menos 5.000 años antes de que Adolf Hitler se lo apropiara para la bandera nazi, que contiene una esvástica en el centro. La palabra se deriva del sánscrito svastika, que significa buena fortuna o bienestar. La esvástica, que se identifica mucho con la civilización aria de la India, fue adoptada por los grupos de derecha de la Alemania de principios del siglo XX para representar la superioridad racial de los arios, a quienes comparaban con los pueblos nórdicos o de sangre germana. Hitler estaba consciente de la psicología de masas y el poder que tenía Goebbels, y no solo reconstruyeron la amistad, sino que ya le empezó a dar un poder mayor al que tenía. Decisiones que él ya no tomaba directamente frente a las cámaras y frente al público, porque ya no quería hacer tantas apariciones, ya estaba en un proceso un poco complicado con la guerra, y Goebbels era el encargado de comunicarse con toda la comunidad alemana. Todos sabemos que la guerra contra los rusos fue el punto de inflexión para que empezara a caer el imperio nazi. Para estos momentos Goebbels ya tenía un estado mental inestable, más de lo que tuvo toda su vida. Hitler le comentó que se iba a suicidar, que iba a acabar con su vida, y lo nombró canciller de Alemania. Él quería tanto a Hitler y estaba tan afín con él que no concebía la idea de estar lejos de Hitler, a lo que su título y su nombre de canciller de Alemania le duró un día. Se suicidó Hitler. Cuando él se dio cuenta de eso, envenenó a sus 6 hijos y se suicidó junto a su esposa.